Para la realización de esta práctica se requiere el conocimiento y manejo de los siguientes aspectos relacionados con comandos y herramientas de simulación de ProModel. Un recurso es una persona, pieza de equipo o algún otro dispositivo o mecanismo que es utilizado para hacer una o más de las siguientes actividades: transportar entidades, apoyar el mantenimiento de las estaciones o realizar el mantenimiento a otros recursos. Para configurar un recurso debemos definir dos elementos: el recurso y una red de transporte que define el movimiento de dicho recurso. La construcción de recursos se realiza a través del menú Construcción, ejecutando el comando Resources. Aquí entramos al módulo de recursos en el cual creamos y configuramos los recursos deseados. Encontramos en este módulo dos ventanas además de la ventana de distribución del modelo o layout. Estas son Resources and Resources Graphics. La ventana Resources contiene la tabla de edición de recursos, en la cual definimos los siguientes parámetros. Icon: muestra el gráfico que representa el recurso en la animación. Name: es el nombre del recurso. Se crea automáticamente al seleccionar el recurso en la barra de gráficas, pero es posible cambiarlo editando y tecleando el nombre deseado sobre el cuadro correspondiente. Units: en este campo se puede introducir una expresión numérica que indique el número de unidades del mismo tipo de recurso. En el campo Downtimes se realiza la programación de los tiempos muertos o de paradas. Esto permite involucrar en el modelo los tiempos de descanso. En el campo Stats se define el tipo nivel de detalle de la información estadística que se requiere de cada recurso. Puede ser información estadística básica como tiempos promedios o número total de partes, o información estadística detallada como desviaciones o acumulados. En el campo Specs se permite definir la red sobre la cual viaja el recurso, los nodos sobre los cuales se estaciona y el movimiento del recurso. En el campo Search podemos entrar a las opciones de configuración de búsqueda de trabajo asignado o estaciones asignadas al recurso. En el campo Logic se pueden definir opciones adicionales para programar el comportamiento del recurso en la simulación. Al dar clic en el campo Points es necesario definir los nodos a donde llega cada recurso cuando hace su movimiento por el modelo. Por medio de este comando hacemos esta definición utilizando el puntero del ratón. Finalmente, en el campo Notes se pueden escribir notas, información adicional o comentarios importantes sobre el recurso. En la ventana Resource Graphics se pueden crear los recursos automáticamente. En esta ventana encontramos gráficas y herramientas de edición para personalizar la construcción. Para definir un recurso, basta con seleccionar en la ventana de gráficas aquel que se acomode a nuestras necesidades. Esta acción automáticamente creará un registro en la tabla de edición de registros. Definición de redes de rutas o Path Networks. Las redes de rutas son el método a través del cual viajan los recursos o las entidades. Las redes de transporte consisten en nodos, los cuales son conectados por segmentos de rutas. Los segmentos de rutas son definidos por un nodo de inicio y un nodo de terminación y pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Los segmentos de ruta pueden tener quiebres o ser líneas rectas interconectadas por nodos. La creación de las redes se hace a través del comando Path Networks, que se encuentra en el menú de construcción. El módulo presenta las ventanas Path Networks, Paths y Layout. En la ventana Path Networks se encuentra la tabla de edición de registros para las redes. Aquí podemos definir las características de las redes a través de los siguientes campos. Graphic. En este campo se puede seleccionar
un color particular para la red que se está creando. Además, definir si esta red será visible o no en la animación. En el campo Name se le va a asignar un nombre a la red que se está creando. En el campo Type se puede seleccionar una de tres opciones. Si se selecciona la opción Non-Passing, un recurso no adelantará a otro en su desplazamiento por la red, aun si dicho recurso se desplaza con mayor velocidad. Esto sugiere que se hacen colas uno tras de otro. Si por el contrario se selecciona la opción Passing, los recursos se adelantarán a los demás cuando su velocidad así lo permita. Existe otro comando adicional denominado Crane que es útil en aquellos casos en que la red utilizada es una grúa. En el campo Time Speed se precisa si el sistema toma el tiempo o la velocidad y distancia para cronometrar el movimiento. Este campo no está disponible cuando se define una grúa como red. Al seleccionar el comando Paths, aparece una ventana de edición en la que definimos el camino que sigue la red a través de la distribución del modelo. Este campo no está disponible cuando se define una grúa como red. En el campo Interfaces nos muestra una ventana de edición de interfaces. Estas representan la unión entre la red y las estaciones o nodos y le dicen a ProModel en dónde interactúa un recurso con una estación. En el campo Mapping aparece la ventana de edición en la que podemos definir el camino que un recurso debe tomar cuando tiene varias opciones o rutas por seguir. Si no se define este campo, el recurso tomará la ruta más corta a su destino. En el campo Node se abre la ventana de edición de nodos. Los nodos son puntos fijos en el modelo en los cuales un recurso puede detenerse. También indica los quiebres en la red. La creación de una ruta en la red se inicia al seleccionar el botón de rutas y hacer luego clic con el botón izquierdo del ratón en el layout en donde se desea que inicie el segmento. Los clics izquierdos subsiguientes señalarán quiebres en la ruta y el clic derecho marcará el final de la ruta. Para crear una interfase entre un nodo y una estación, se hace clic izquierdo sobre un nodo. Aquí se aprecia entonces una línea punteada con movimiento y posteriormente se realiza un clic izquierdo en la estación. La práctica 3 se desarrolla a partir de la práctica 2, a la cual se le incluyen algunos cambios. Lo primero que se debe hacer es eliminar la estación de inspección. Para ello nos dirigimos al menú Construcción y ejecutamos el comando Estaciones. En la ventana de configuración de estaciones se debe buscar la estación Inspección y se debe eliminar. De acuerdo a las instrucciones, se debe ahora crear una estación de descargue llamada piso. Esta se va a ubicar entre la fresadora y el torno y contará con capacidad infinita. Allí se depositarán las piezas que han sido fresadas, pero que el torno no puede tomar. Para la construcción de esta estación nos dirigimos a la ventana Graphics y seleccionamos aquella estación que se adapte a las necesidades que tenemos en el momento. Ubicamos esta estación en el layout y la ajustamos de acuerdo a nuestro criterio, entre la fresadora y el torno. Ahora volvemos a la ventana de configuración de estaciones y modificamos los campos nombre y capacidad de acuerdo a las instrucciones. Podemos asignar también una etiqueta en el layout. Para eso, desactivamos la opción New en la ventana Graphics y seleccionamos la opción Texto y damos clic sobre la estación en el layout.
Se deben crear dos redes de rutas. Una red va a permitir al operario 1 desplazarse entre las estaciones entrada, cortadora, fresadora y la nueva estación piso, y la red 2 permitirá al operario 2 desplazarse entre el piso, torno, horno y finalmente salida. Para la creación de estas rutas nos dirigimos al menú Construcción y ejecutamos el comando Redes de rutas. En la ventana de configuración de estas redes podemos modificar el color de la red y editar el nombre de la red, que para este caso será red 1. Los siguientes campos se dejan igual y en el campo Paths se va a realizar la construcción de la red, que va desde entrada hasta cortadora, pasa a fresadora y finalmente llega a piso. La segunda red también puede ser modificada y se le edita el nombre de la red. En este caso será red 2. Los siguientes campos se dejan iguales y en el espacio o en el campo Paths se construye la red, que va desde piso hasta torno, pasa al horno y finalmente llega a salida. Asimismo, se deben crear las interfaces en la red 1 y red 2 para las estaciones con las cuales deben interactuar. Para ello, vamos al campo Interfaces y nos ubicamos sobre cada uno de los nodos. Una vez veamos esta línea punteada con movimiento, vamos a ubicarla o a conectarla con cada una de las estaciones. Lo mismo hacemos para la red número 2. Se deben crear ahora dos operarios, operario 1 y operario 2, que se van a asignar a las redes 1 y 2 respectivamente. Para ello vamos al menú Construcción y ejecutamos el comando Recursos. En la ventana Graphics se puede seleccionar algún recurso, en este caso se va a seleccionar este, y se le puede editar la posición. Se ubica en el Layout y posteriormente podemos ir a la ventana de configuración de recursos y modificar los campos seleccionados. En el campo Specs o especificaciones vamos a asignar este operario a la red 1 y vamos a seleccionar la opción Return Home if idle. Esto va a hacer que el operario o el recurso vuelva a su nodo casa, que de acuerdo a la ventana que estamos viendo es el nodo 1. Este lo podemos variar, pero para el ejercicio vamos a dejar el nodo 1. Vamos a asignar la velocidad cuando va lleno o cuando va vacío. Ahora buscamos otro operario que va a ser las veces de operario 2. Podemos editarle también el color. Para que se diferencie vamos a darle un color diferente y lo agregamos al layout. Volvemos a la ventana de configuración de recursos y realizamos la edición del nombre y la asignación de este operario 2 a la red 2. Nuevamente vamos a seleccionar la opción Return Home if idle y su nodo origen o su nodo casa va a ser nuevamente el nodo 1
la velocidad ya aparece automática. Utilizar los comandos get, free, use, move with y then free en las estaciones apropiadas de tal manera que las siguientes actividades se lleven a cabo. El operario 1 desplaza las entidades correspondientes de entrada cortadora. Allí realiza el proceso de corte y luego desplaza una a una las piezas cortadas a fresadora realizando la labor de fresado, para luego dejar las piezas fresadas en piso. El operario 2 desplaza las piezas desde piso a torno desarrollando la operación. Las pasa a horno donde luego de reunir las necesarias para encender el horno, lo enciende. De ahí en adelante el horno trabaja solo durante los 10 minutos siguientes. El operario está libre en este intervalo de tiempo. Luego, el mismo operario 2 desplaza el lote a salida y lo empaca. Transcurrido el tiempo de operación en salida, el operario 2 es liberado. Para realizar esto, nos dirigimos al menú Construcción y ejecutamos el comando Processing. El material que está en la entrada se va a dirigir a cortadora, pero vamos a modificar el Move Logic. Ya no se va a mover por 0.1 minutos, sino que se va a mover con un operario. Con la ayuda del Logic Builder vamos a escoger Move With, operario 1, que es el recurso que vamos a utilizar, y después va a quedar libre. El material que está en la cortadora, acá también hay una modificación, pues el operario 1 es el que va a realizar el corte de ese material, entonces vamos a usar al operario 1, que va a esperar el tiempo de procesamiento de ese material y después va a quedar libre. Nuevamente modificamos el Move Logic. Se va a mover esta pieza con el operario 1 y después este va a quedar libre. La pieza que está en la fresadora también va a ser manipulada por el operario 1, va a ser fresada por el operario 1, que va a esperar el tiempo de operación y después va a quedar libre. En este caso, ya el destino de esta pieza no va a ser el horno, sino va a ser la estación piso. Y modificamos nuevamente el Move Logic. La pieza se va a mover con el operario 1, que luego va a quedar libre. Debemos insertar aquí una fila para la pieza que está en el piso. No hay ninguna transformación ahí, sale pieza para el horno, para el torno, perdón, pero no se va a mover con el operario 1, sino que ya va a moverse con el operario 2, que luego va a quedar libre. Esa pieza que está en el torno también va a ser trabajada por el operario 2. Va a esperar el tiempo de operación y después queda libre. Nuevamente modificamos el Move Logic. Esta pieza se va a mover al horno con el operario 2. La pieza que está en el horno
De acuerdo a las instrucciones, se van a formar lotes de 10 piezas. El operario va a hornear estas piezas y después va a quedar libre el operario 2. Modificamos nuevamente el Move Logic. Este lote se va a mover con el operario 2 y luego va a quedar libre el operario. Finalmente, estos lotes llegan a salida, se combinan en otros lotes de 5 y termina la operación. Vamos a revisar la capacidad del horno y la capacidad de la estación salida. En el horno se van a acumular 10 piezas, por lo tanto debe tener capacidad para estas. Y en salida se van a acumular 5 lotes. Ahora vamos a poner a correr nuestro modelo por 24 horas. Una vez terminada la simulación, podemos revisar las estadísticas. General, estadísticas o reportes de estaciones con múltiples estados, estaciones con un solo estado, reporte de recursos, estado de los recursos, llegadas fallidas, actividad de las entidades, estados de las entidades y finalmente un reporte de las variables.